Bienvenidos a Salud y Bienestar. En esta ocasión estaremos compartiendo un tema muy importante acerca del mal de Parkinson. Esto lo haremos junto a nuestro especialista que más adelante se los voy a presentar. Y también un gusto estar con ustedes acá en Salud y Bienestar, Stephanie Rodríguez. Pero haremos un pequeño corte comercial, luego regresamos. Momentos únicos, momentos agradables, momentos en familia. En Déjà Vu Producciones hacemos realidad en capturar tus momentos en familia y con amigos. Te ofrecemos la mejor experiencia. Tenemos servicio de bodas, 15 años, spot, documentales. Confía en los expertos. Confía en Déjà Vu Producciones. Contáctanos al 6441-4889 y búscanos en nuestras redes sociales. Déjà Vu Producciones, donde lo que te imaginas se hace realidad. Continuamos con su programa Salud y Bienestar. Y es que al inicio del programa yo les estaba comentando que íbamos a tratar un tema muy importante. Y yo sé que ese tema también a todos allá en casita les va a interesar, ya que muchas veces nos podemos ver que hay casos similares hay muchas personas que también lo están padeciendo. Y nosotros vamos a hablar acerca del mal de Parkinson. Esto con nuestro invitado, así que será bienvenido a la casa de RD Click TV y por supuesto el programa Salud y Bienestar. Muy agradecido de antemano por la invitación, por estar aquí por primera vez en el programa Salud y Bienestar y a la casa de RD Click TV. Las puertas están abiertas para usted, mi querido doctor. Pero nosotros queremos saber de manera general, ¿qué es el mal de Parkinson? Bueno, el tema es un poco extenso. Voy a tratar de hacerlo un poco más corto y explicarlo lo más breve posible. El mal de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad crónica que desde su inicio va progresando lentamente hasta llegar hasta las últimas fases. Una enfermedad que relativamente no tiene cura. Es muy preocupante también. Sí. Algo que queremos saber, ¿qué es lo que provoca o cómo se origina esta enfermedad? Bueno, con relación a la etiología, al origen de esta enfermedad, todavía sigue en un estudio. Hay ciertas hipótesis científicas donde podemos mencionar de que la enfermedad puede ser en su mayor parte de casos relacionada a factores hereditarios. Una persona que ya dentro del vínculo familiar haya tenido inicios de esta enfermedad puede ser transmitida a través de los genes por generaciones. Y otra de las sumas causas hipotéticas es relacionada a procesos infecciosos, pero eso todavía no está comprobado científicamente. Algo muy importante también cuando yo estaba investigando un poco acerca del tema es que decía que no solo afecta la parte nerviosa de nuestro cuerpo, sino que también otras partes. ¿Qué partes serían? Bueno, sí, realmente cuando hablamos del mal de Parkinson estamos hablando todos de que tenemos dificultad en el movimiento del paciente, pero no solo afecta este tipo de factores, ya como sabemos de que hay un degeneramiento del neuroepitelio del cerebro, esto va a ocasionar falta de ciertos neurotransmisores, donde no solo nos vamos a ver afectados en el movimiento, sino que también trastornos en los cambios de ánimo por ciertos neurotransmisores de ausencia y también porque vamos a tener dificultades en factores del sueño. Así es. También algo muy importante que yo quiero saber que nos explique un poco acerca de qué es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, ¿verdad? Él se encarga específicamente de mandar la información entre una neurona sensitiva y una neurona motora. Este interviene bastante en el funcionamiento de la sinapsis, en una comunicación entre una neurona para poder hacer el arco reflejo. O sea, yo pienso en el movimiento, pero la neurona motora realiza la función. Entonces, si yo no tengo este neurotransmisor que es la dopamina, entonces carezco de tener una relación entre el pensamiento y el movimiento específico de cada una de las personas. Y es que también cuando nosotros vemos casos así, creo que ahí las personas no encuentran qué hacer.
o se ponen verdaderamente muy nerviosos. Y yo lo digo porque yo vi un ejemplo de una persona que tenía un familiar, entonces ella nos decía, no, pero es que en esos momentos yo no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, entonces decía, yo solo lo dejaba ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si en algún dado caso tenemos un familiar o un amigo que esté padeciendo de esta enfermedad? Bueno, lo primero, hacer un diagnóstico certero de esta enfermedad es bien complicado porque todos esperamos ver la falta de inactividad o actividad en aumento de ciertas partes del organismo. Entonces, si hay un médico que no ha hecho un diagnóstico, entonces lo mejor es hacer una exhaustiva historia clínica, revisar físicamente al paciente y poder determinar si estamos delante de este proceso. No todo está relacionado con una déficit para el movimiento. Ya lo dijimos de que los neurotransmisores son los más afectados. Algunas veces el paciente tiene dificultad para poder tener una conversación adecuada con otra persona porque hay cambios en lo que son en los estados de ánimo, poder conciliar el sueño y algunas veces el paciente se queja de dolores crónicos que cuando nosotros hacemos una investigación no encontramos una causa estructural, entonces muchas de estas están relacionadas con factores neurosensitivos. Y bueno, nosotros, digamos, estamos en ese proceso de ir identificando cuáles serían esas señales o más que todo los síntomas que nosotros podemos identificar en esa persona, si todavía esa persona no ha ido a donde un especialista. Bueno, primero, como lo mencionamos, cada persona va a tener síntomas en base a la fase que se encuentre. Si estamos hablando de la primera fase del problema, entonces vamos a tener problemas en una mitad del organismo. O sea, yo puedo tener falta de coordinación en el movimiento, puede ser del lado izquierdo, puede ser a través de mi miembro superior o de la pierna superior, bueno, de la pierna izquierda. Entonces, yo puedo tener dificultad para tener ese movimiento, no solo para poder adquirir o agarrar algo, sino que también para la marcha, o sea, para caminar, para poder conversar y demás. Y entre los síntomas motores, ¿qué podemos encontrar? Si en la primera fase vamos a tener la mitad del organismo con una dificultad para poder tener un movimiento adecuado. Si es la segunda fase, pues ya es bilateral, ya en ambos lugares, ¿sí? Ya si estamos hablando de la tercera fase, pues la persona ya necesita apoyarse en un bastón, una muleta. Y si hablamos de la cuarta y quinta fase, entonces ya el paciente ya permanece prácticamente en una silla de ruedas, inmóvil, y ya quejándose de otras sintomatologías como es el dolor crónico y prácticamente dificultad para realizar algunos movimientos. Sí, muy importante. Algo también que quizás las personas con este tema se preguntan, y si es hereditario, ¿a cuántos miembros de mi familia puede afectar? Dependerá de prácticamente la predisposición genética que tenga el árbol genealógico familiar. O sea, no podemos decir 2 de cada 10 personas del vínculo familiar van a tener este problema. Eso va a depender prácticamente de ciertos factores de riesgo que tenga el paciente, tanto en una edad congénita, o sea, mientras esté en el vientre materno, y si lleva un control adecuado en las primeras etapas de su vida. Entonces, como ya sabemos de que esto principalmente se da entre los 40 a los 60 años, pero puede haber una predisposición de algunos síntomas previos a esa edad. Entonces muchos se quejan de dolores intensos, se quejan de algunas dificultades en los movimientos, algunas relaciones entre otras actividades orgánicas, como incontinencia urinaria, factores de estreñimiento, muchos cambios de ánimo inesperados. Entonces, todo esto puede estar vinculado a la enfermedad, pero todavía no puede tener un diagnóstico certero. Entonces, siempre lo recomendado es de que visitemos a un especialista para que podamos hacer una investigación y lleguemos a si estamos delante de esta enfermedad. No, es que es muy importante, ya lo mencionaba usted, ir donde un especialista. Muchas veces nosotros queremos jugar a ser doctores, a saberlo todo y decimos no, esto se me va a pasar ya, solo es quizás un mareo, o muchas veces solo es otra cosita que yo no puedo controlar. Bueno, no nos ponemos a pensar que eso después nos puede afectar en gran manera. Otro dato muy interesante que a mí me llamaba la atención,
¿quiénes serán los más propensos a padecer de esta enfermedad? ¿Serían hombres o mujeres? ¿Quiénes son los más propensos? Dentro de los más propensos de padecer esta enfermedad, en la cabeza quizás están los hombres, la verdad que somos los más propensos. Sí. ¿Y por qué se deberá eso? Uno, porque relativamente el hombre es muy poco para consultar. Siempre lo hemos mencionado nosotros en el gremio médico, el hombre consulta hasta que ya considera de que no tiene una solución a algún problema de salud, y por lo general cuando ya está grave. Entonces las mujeres lo que hacen es ser más precavidas por cualquier síntoma, por muy mínimo que sea, siempre consultan, y ellas son a las que tratan de prevenir todo, ¿verdad? Sí, eso, bueno, yo lo tengo muy, digamos, presente en mi vida, y es que es una realidad. Los hombres muchas veces no se preocupan mucho por el estado de salud, y ya quizás hasta cuando ya están en lo último de alguna enfermedad se preocupan. También algo muy importante que yo quiero saber: cuando ya un paciente está diagnosticado con Parkinson, ¿cuáles serían esos alimentos que puede consumir y los que no puede consumir? Esto porque muchas veces recordemos que hay alimentos, o quizás algunos alimentos que vienen con mucho condimento, y es ahí que no sabemos, ¿y eso me va a afectar en mi salud o no me va a afectar? Prácticamente dependerá de la sintomatología que tenga el paciente, porque el tratamiento es más que todo sintomatológico. Entonces, si el paciente ya dijimos que tiene problemas gastrointestinales relacionados a factores neurosensitivos a la enfermedad de Parkinson, entonces lo más primordial es no consumir alimentos con ácido graso excesivo, condimentos, aderezos, picantes y demás, porque va a tener un problema intestinal severo, y sobre todo porque ya dijimos que el paciente no va a poder hacer lo típico que se hace en un paciente, en este caso, que es salir corriendo e ir al baño, ¿verdad? Entonces, sí, el paciente va a tener dificultad para el movimiento, para una coordinación en el equilibrio. Entonces, lo mejor es que él tenga una dieta adecuada, balanceada y relacionada a sus factores de vida. Y en eso también otra cosa que queremos saber, ¿se podrían ingerir bebidas alcohólicas? Las bebidas alcohólicas la verdad que no se recomiendan, ni siquiera no teniendo la enfermedad de Parkinson, pero algunas personas lo logran hacer, y pues no es recomendado, porque podría estar propenso a recibir ciertos traumatismos, más si pierde el equilibrio con los efectos del alcohol. Sí, es que yo hacía esta pregunta porque también he visto casos que dicen: no, el tomar bebidas alcohólicas a mí me calma. Incluso también dicen el fumar. Yo siento que eso, incluso para alguien que quiere estar sano, no es muy recomendable, pero también teniendo esa enfermedad. Sí, lo que sucede es que con relación al tabaco, al alcohol, lo que se busca es tratar de controlar el estrés. Sí. Muchos lo hacen de una manera como le funcione bien, por decirlo así, sí, y tratar de evitar un trastorno de ansiedad generalizado, pero realmente lo que tenga que ver con el Parkinson no es tanto con niveles de estrés, no es tanto con niveles de ansiedad. Entonces ya esto es más que todo un deterioro neurodegenerativo del nivel del neuroepitelio cerebral, que interfiere a los factores funcionales del sistema nervioso. Entonces ya esto ya tiene que ver con otra relación estructural, y ya no tiene mucho que ver con factores de estrés, pero podría incrementar el estrés y la ansiedad, los episodios de Parkinson, definitivamente que sí, pero no podemos decir de que esto es un principal factor etiológico de la enfermedad. Sí. Bueno, muy importante. Yo sé que este tema, como ya lo decía al inicio usted, es extenso. Quizás aquí estaríamos que 1 o 2 horas hablando de este tema muy interesante. Y yo sé que ustedes allá en casitas están haciendo 1000 preguntas acerca de esta enfermedad. Pero nosotros queremos continuar con esta entrevista luego del corte comercial. Así que no se despegue de Salud y Bienestar. Momentos únicos. Momentos agradables. Momentos en familia.
En Déjà Vu Producciones hacemos realidad en capturar tus momentos en familia y con amigos. Te ofrecemos la mejor experiencia. Tenemos servicio de bodas, 15 años, spot, documentales. Confía en los expertos. Confía en Déjà Vu Producciones. Contáctanos al 6441-4889 y búscanos en nuestras redes sociales. Déjà Vu Producciones, donde lo que te imaginas se hace realidad. Y continuamos con salud y bienestar. Y nosotros, antes de irnos al corte comercial, hablábamos acerca de esos alimentos que podíamos ingerir o no ingerir, o una persona que estuviera padeciendo del mal de Parkinson. También mencionábamos algo muy importante que no se debe hacer, es el ingerir bebidas alcohólicas y por supuesto el fumar, que ya lo decía el doctor, que eso no es muy recomendable. Pero también nosotros, continuando con esta entrevista, yo quiero saber ¿qué tan rápido puede avanzar el Parkinson ya en una persona que usted mencionaba al inicio también que hay etapas de esta enfermedad? ¿Y qué tan rápido puede ir avanzando? ¿Y qué también nos puede mencionar cada una de las etapas? Entiendo. Vaya, con relación a eso, ya lo dijimos, ¿verdad? El principal factor que disminuye un movimiento adecuado es la dopamina, lo que tú mencionaste. Y cuando no tenemos este neurotransmisor, pues no se encuentra una función adecuada entre los factores motores. Y antes de eso, sabemos también de que el paciente no solo tiene problemas motores, sino que tiene problemas sensitivos y dentro de ellos pues hay cambios en el estado del ánimo y hay problemas para dormir y algunos dolores que no tienen una causa específica. Entonces, eso puede pasar por años realmente. El paciente consulta con esa sintomatología, pero con relación a los problemas motores, cuando ya encontramos una falta de llevar un control de sus problemas motores, ya el paciente ya por lo general está en la fase 1 o en la fase 2, y ahí ya nosotros estamos un poco más certeros de pensar en la enfermedad del mal de Parkinson. También otra cosa que me pareció muy curiosa, y es que también se preguntaba, ¿será que entre los jóvenes también se puede llegar a tener esta enfermedad? Bien raro realmente poder ver este tipo de problemas, porque ya eso estamos hablando de un degeneramiento del neuroepitelio. Entonces, más de alguna persona, dependiendo de algunos factores de riesgo, como lo dije, algún factor congénito de nacimiento o de formación, entonces podría llegar a presentar esto. Son casos raros, ¿verdad? Pero no podrían estar exentos en el mundo, ¿verdad? Sí, así es. Yo digo porque, bueno, también investigando un poco, sí salía. Quizás no es mucho, pero sí dentro de uno de los jóvenes puede haber que ellos tengan esta enfermedad. Pero así también nosotros queremos saber cuánto sería promedio el tiempo de vida de una persona que ya esté quizás en la última etapa. El promedio de vida todo dependerá de qué tan integral y qué tan adecuado es el tratamiento, la verdad, porque esto se debe de tratar entre diferentes especialistas. No solo se puede decir nosotros como médicos de cierta etapa o de cierta rama podemos llevar esto. Ya sabemos que lo que llevan prácticamente el control de todo este tipo de enfermedades son los neurólogos, ¿verdad? Que ellos son los especialistas en la rama, pero van a requerir de ciertos otros colegas que van a estar encargados de otras ramas para poder tratar esos síntomas mucho más molestos del paciente. Y ya dentro de todo, ya lo dijimos, pues el factor nutricional es importante, incluso hasta la rama de la fisioterapia tiene que estar involucrada en esto. Entonces, no solo podemos hablar de medicamentos, sino que es un control completamente integral donde tratamos de que el paciente pues, tenga una calidad de vida mucho más prolongada y tratemos de que los síntomas y el deterioro que tiene este tipo de estructuras sea un poco más lento. Usted mencionaba algo muy importante acerca de los medicamentos. ¿Qué habrá para, bueno, yo he visto también y algunos estudios que dicen de que no hay una cura para esta afección y esta enfermedad, así que, pero sí hay para poder irlo calmando, así que si usted nos puede mencionar cuáles serían esos medicamentos. Sí, la verdad es que como tú lo dices, o sea, una cura definitiva que yo puedo decir a cualquier farmacia o a cualquier lugar, regálenme la cura definitiva para el Parkinson, no la voy a encontrar definitivamente.
obviamente, pero sí hay medicamentos que controlan los síntomas del paciente. Primero, lo que tenemos que hacer, como lo dijimos hace unos momentos, es clasificar al paciente. Estamos hablando de 4 o 5 etapas, donde primero va a tener el paciente problemas bilaterales, o sea, en la mitad de la parte del organismo, donde va a tener problemas para mover un brazo, mover una pierna, problemas para poder realizar una marcha, un movimiento, para poderse expresar, para dormir, sus estados de ánimo cada vez van a ser mucho más notorios, ¿verdad? Y si esto está en la fase 1, son un grupo de medicamentos. Si estamos en la fase 2, que ya está ya a ambos lugares, que es bilateral, o sea, derecho e izquierdo, ¿sí? Y ya que los síntomas cada vez son mucho más de incremento, ya son otro grupo de medicamentos. Y si estamos hablando de la fase 3, que ya estamos mencionando que el paciente ya le cuesta caminar mucho, ya el paciente no puede tener un movimiento de una manera controlada, ¿no? Que es casi constante sus movimientos anormales, entonces ya estamos hablando de otro grupo de medicamentos. Entonces, prácticamente en base a la clasificación, son el grupo de medicamentos que utilizamos, y la dosis va a depender de cómo estén los síntomas del paciente. No es prácticamente el mismo tipo de medicamentos en la fase 1 que en la fase 4, por decirlo así, o de la fase 3 a la fase 5. Entonces, sí puede tener cierta relación los medicamentos, pero cada uno se va a utilizar en base a los conocimientos del paciente. Medicamentos hay de todo tipo, pero como le digo, el más recomendado será en base a cómo el paciente se comporte al momento de la evaluación clínica. Y es que no sé si también puede entrar aquí, porque nosotros podemos hablar de los remedios caseros, y eso que yo creo que entra en cualquier rama, que bueno, ahí cada uno de nosotros estamos buscando alternativas, porque decimos, pero el medicamento me puede costar mucho, puede ser muy caro, entonces es ahí cuando optamos por decir, no, esta plantita a mí me puede hacer efecto. Yo he visto ahí en videos en YouTube muchas veces personas así también recurren a los remedios caseros. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Sí, los remedios caseros, pues como médicos no podemos tanto como recomendarlos al 100%, ¿verdad? Porque no tienen una base científica, más que todo una base empírica. Claro, en el pasado, la medicina de la Mesopotamia, en la historia y todo lo demás, se sabe que pues, ciertos medicamentos venían de unas plantas, de algún otro proceso, ¿verdad? Pero realmente podemos decir qué tipo de factores adversos podemos llegar a tener en los remedios caseros. Eso es lo que no podemos medir. En cambio, con un medicamento científico ya sabemos qué daño le puede ocasionar a un paciente si yo no utilizo una dosis adecuada, el tiempo que se puede utilizar, a dónde serían los daños que podríamos llegar a tener. En cambio, con el remedio casero, probablemente estaríamos adivinando, por decirlo así. Entonces, si puede ayudar un poco, podría ayudar, por supuesto. No se puede quitar de las manos, ¿verdad? O del uso. Yo lo que siempre le digo a mis pacientes, porque muchos me preguntan, pero doctor, y no sé qué me recomiendan, la medicina científica, la medicina natural. Realmente todo lo que le vaya a ayudar al paciente es bien recibido. O sea, si es para el beneficio del paciente, podemos utilizarlo. ¿Sí? Bueno, también algo muy importante que queremos saber, ya cuando un paciente se encuentra en la última etapa, ¿qué ejercicios serían los más adecuados para realizar en casa o si no, ir donde un especialista? Sí, dentro de este tipo de problemas, por lo general, el paciente se ve con dificultad para la marcha, donde tiene problemas prácticamente para la bipedestación. Cuando yo digo bipedestación es cuando yo me pongo de pie, ¿sí? Y al paciente ya le cuesta ponerse de pie, por lo general pasa casi en una silla de ruedas, pasa en una cama, ¿sí? Ya le cuesta levantarse, y sobre todo a la deambulación, o sea, cuando el paciente ya está dando los primeros pasos caminando. Entonces ya sabemos de que hay problemas a nivel de la médula espinal del paciente, donde no va a tener ya un control adecuado de los músculos, ya no va a haber una contractibilidad muscular adecuada. Entonces el paciente no va a poder caminar ni va a poder ponerse de pie. En estos casos, muchos fisioterapistas que son los encargados del tema recomiendan los ejercicios de Williams y de Mackenzie,
ciertos ejercicios que se deben de hacer algunos mientras estemos acostados, tratando de movilizar un poco ciertas partes de nuestro organismo para poder tener esa rigidez muscular, y los otros mientras estemos en movimiento. Entonces, ¿qué se busca con ambos tipos de ejercicio? Tener una rigidez del músculo, o sea, que el músculo tenga mayor fuerza y pueda sostener al paciente. ¿Cuál sería el más adecuado para el paciente? Dependerá del paciente, porque no puedo decirte que este sería para todos o este solo sería para este grupo. Entonces dependerá cómo el paciente esté, en qué fase se encuentra y cómo están los demás procesos neurológicos. Sí, es muy importante también algo que yo quisiera saber, estos ejercicios, ¿por cuánto tiempo pueden ayudar al paciente? Por lo general los fisioterapistas recomiendan de 10 a 12 sesiones en cada uno de este tipo de problemas. Cada sesión podría durar entre 30 a 40 minutos, dependerá quizás hasta una hora qué tan grave está el problema del paciente, pero pueden ayudar en gran manera, por supuesto que sí. No solo ayudan a que el músculo tenga una rigidez contracturaria, que ya lo dijimos, de su fibra, sino que también va a disminuir el dolor, que eso es lo que se trata de buscar también, para no utilizar muchos medicamentos analgésicos o demás, o neurológicos, entonces para que el paciente también tenga otra alternativa y con ello pues no depender tanto de los medicamentos orales, ¿sí? Muy importante. Sí. Otra cosa que también entra acerca de este tema es cómo nosotros podemos cuidar a un familiar que está padeciendo esa enfermedad. Y también nosotros quizás detrás de cámaras, cuando nosotros estuvimos en el corte comercial, estuvimos hablando un poquito que siempre, digamos, en esos casos no se puede controlar. Y hay familiares que pues ellos tienen más nervios que quizás el paciente. ¿Cómo nosotros podemos ayudarle? Porque yo siento que en esos momentos todo se nos olvida, ya no hayamos qué hacer y nos quedamos como en blanco. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Entiendo, lo primero, tener paciencia. Sí, definitivamente. Lo más importante. Lo más importante, porque sí, ya sabemos que un paciente con mal de Parkinson tiene deficiencia de serotonina. ¿Y qué quiere decir eso? El paciente se va a poner enojado en cualquier momento, se va a poner a llorar en cualquier momento, o incluso podría no entender a qué es lo que queremos ayudarle. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que muchas veces el paciente no va a ser colaborador. Definitivamente, entonces tengo que estar consciente de eso, y dos, tengo que tratar de buscar la manera en cómo todo lo que el paciente necesita, tanto para alimentarse, para tener una adecuada comodidad, una adecuada postura y todo, yo tenérselo que entregar lo más breve posible y tenerlo en la mano. Sí, muy importante. ¿Y qué podemos hacer para que esta enfermedad no avance? Primero, cuando tenemos una sospecha de la enfermedad, tenemos que visitar a un médico, ¿sí? Para comenzar a hacer una evaluación clínica, porque más que todo el diagnóstico es clínico. Hay ciertos estudios que se pueden utilizar, pero ya más que todo para confirmación del problema. Pero la enfermedad es un diagnóstico clínico, y al tener el diagnóstico de la enfermedad, pues ya poderlo poner en tratamiento y comenzar el proceso del mismo. Entonces, eso es lo más primordial para que tratemos de que esta enfermedad no siga progresando, que eso es lo que tratamos de evitar como médicos, y que tenga una vida mucho más prolongada. Así es. ¿Alguna recomendación para todos aquellos que de pronto dicen, bueno, este caso yo lo tengo en mi familia? Y esto sería ya para ir finalizando con el programa. Muy bien, muy bien. La recomendación es, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Lo mejor es visitar a los médicos, tratar de buscar ayuda profesional. Yo sé que ahora en día pues tenemos muchos medios digitales, ¿verdad? Sí, la tecnología. Por supuesto, los bloggers y todas las cuestiones, entonces los influencers, ¿verdad? Entonces, pero siempre lo he dicho y siempre lo mantengo, hay muchas personas que lamentablemente no han estudiado salud, no están preparados en esta rama, entonces solo lo hacen por algo de popularidad, entonces muchas de las recomendaciones no están apegadas al área científica, entonces tenemos que tener cuidado por esto, porque no vamos a dar un diagnóstico certero a través de redes. Sí nos puede orientar, ¿verdad? Pero no nos va a ayudar porque no estoy evaluando al paciente. Entonces tenemos que tener cuidado con esto y hay que visitarlo para buscar una solución mucho más viable.
Y bueno, amigos de Salud y Bienestar, hemos llegado al final de este programa agradeciéndole a usted la compañía y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy. Así que yo los espero en un siguiente programa acá en Salud y Bienestar. Y no te olvides de seguir nuestras redes sociales en Facebook, RDClick TV, y en Instagram como RDClick TV Radio. Así que yo los voy a estar esperando acá en Salud y Bienestar.